Si no, no hubiera sido necesario mostrarla públicamente. Todo el mundo la viera y dijera, no, es que esta es la potestad que está aquí operando en este lugar. Pero como estaban ocultas, Cristo tuvo que mostrarlas públicamente, bien alto, en una cruz, diciendo, estoy venciendo sobre ellas. Ahora son más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, somos nosotros más que vencedores. A nosotros Dios nos entregó la autoridad sobre esas potestades. Diga, autoridad. Usted es una persona de autoridad. Tienes que tomar la autoridad, ponerte el chaleco de la autoridad y decir, yo tengo autoridad en Cristo. Mi autoridad está en Cristo, no en mi fuerza, pero en lo que Cristo hizo por mi vida. Aquellos que reciben a Cristo en su corazón logran tener una nueva identidad, una nueva autoridad. Diga amén. Por eso es importante proclamar la palabra de Dios. Por eso es importante establecer iglesias. Por eso es importante expandir el reino de Dios. Porque eso le entrega al hombre la autoridad que Cristo nos entregó. Somos personas de autoridad. Cuando llegamos a un lugar, llegamos en el nombre de Cristo y llegamos con la autoridad de Cristo. Aleluya. Llegamos de una manera poderosa, como cuando llega alguien muy importante. En esta tierra quizás no muy importantes, pero en el cielo nosotros tenemos un galardón en Cristo. Nosotros somos personas importantes cuando venimos a Cristo y Cristo nos toma a nosotros en cuenta como sus hijos, como sus hermanos, como miembros de esa familia celestial. Así que alégrese hoy, viva feliz, porque usted tiene la autoridad de Cristo sobre su vida. Autoridad sobre enfermedad, en el nombre de Jesús se va. Autoridad sobre depresión, en el nombre de Jesús se va. Autoridad sobre tristeza, en el nombre de Jesús se va. Hasta el hambre se va con el ayuno. Cuando usted ayuna en el Espíritu, usted ni hambre le da. Todo se va, todo desaparece cuando viene Cristo y establece su reino. Pero existen potestades, y yo quiero hablarte sobre esto. Yo quiero descubrir hoy delante de ti estas influencias espirituales que pueden dañar esa autoridad que tú tienes. Primero quiero decirte que necesitamos nosotros creer de verdad que tenemos la autoridad. Si nosotros no nos creemos eso, no podemos ir a ningún lado. Hay un proceso que es importante, que se llama creer, hacer y enseñar. Cuando tú crees algo, tú lo haces, tú lo ejecutas. Y cuando tú lo ejecutas, tú le estás enseñando a los demás lo que estás haciendo. Amén. Y hoy quiero hablarte sobre estas potestades. Son diferentes. Están ahí en Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso es una declaración del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Aquí está hablando de diferentes cosas, está hablando de diferentes entidades. Él está diciendo que nuestra lucha no es contra las personas. Mire, si alguien lo miró mal, hoy cuando usted se levantó o usted quizás tuvo una discusión con su esposa o con sus hijos, eso no son ellos, o sea, no es un problema de la persona. No es que la persona tiene algo en contra de usted, no, esos son entes espirituales que entran en la persona y hacen que reaccione así. Fíjese si es así, que hay lugares en los cuales los índices de divorcio son terriblemente altos. ¿Por qué? Porque hay potestades que influyen en la separación de los matrimonios. Son tan altos los índices de divorcio que la gente no quiere ni casarse. La gente está traumatizada y dice, no, ¿para qué me voy a casar? ¿Estás loca? Me voy a meter en un problema. Para eso vivo así libremente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que estas potestades fueron derrotadas por Cristo Jesús. Y si nosotros entramos en el camino de Cristo, todas ellas se someten a la autoridad de Cristo. Y si nosotros vamos a definir realmente que Cristo es nuestro Señor y Él tiene la autoridad sobre nosotros, aleluya, entonces tenemos esa autoridad nosotros, es concedida, es que nos llega a nosotros. Hay lugares donde, por ejemplo, la idolatría tiene unas potestades muy altas. Son diferentes potestades que se establecen en los lugares. Está hablando aquí de poderes. Estos poderes son como poderes que actúan con los gobiernos de los países, que actúan a nivel social. O sea, ellos tienen influencia en las decisiones que se toman a nivel de gobierno, a nivel de establecer las leyes, etcétera.
Está hablando también de estas potestades que son terrenales, que son por lugar, por porción de tierra, que están establecidas en diferentes lugares. Cuando usted ve una nación que se separa de Dios, eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque esas potestades comienzan a tener entonces participación, comienzan a tener protagonismo. Por eso Dios nos asegura a nosotros que la nación que se establece en Él es una nación próspera, es una nación bendecida por Dios. Nosotros tenemos que entender que estas fuerzas espirituales existen y son depravadas. Lo que quieren hacer es separarnos a nosotros de Cristo. El único objetivo de ellos es separarnos de Cristo. Hay lugares donde la avaricia, donde el deseo de las cosas materiales es muy alto y eso nos separa de Dios. Hay muchos enemigos que están ahí tratando de separarnos a nosotros de Dios y nosotros vamos viviendo a través de esas influencias y a través de esas situaciones. Pero cuando nosotros tomamos la autoridad de Cristo, aleluya, entonces nosotros tenemos la protección de Dios sobre ella. Nada ni nadie, escucha bien, nada ni nadie te puede tocar, porque tú estás con Cristo, estás bajo la sangre de Cristo, protegido por Él. Muchas de estos poderes, de estas potestades, de estas fuerzas espirituales que están en nuestra vida, producen en nosotros a veces miedo, a veces temor, a veces andamos temerosos, no sabemos por qué. Decimos, yo no sé qué me pasa, que tengo como miedo, estoy como nervioso, qué sé yo. Son potestades espirituales. Pero ¿sabes qué? Hay una estrategia que Dios nos dio a nosotros para derrotarlas. Se pueden derrotar. Amén. En el nombre de Jesús. Hay una estrategia que Dios utiliza a través de la alabanza, la adoración y la oración. Cuando tú eres una persona que alabas al Señor, que le adoras, que oras, que tienes un tiempo con Dios, entonces esas potestades se tienen que ir. Llega un momento que dice, no pierda más el tiempo con porque este sigue con su adoración y su alabanza y su oración. Cuando tú alabas al Señor, adoras y oras, el enemigo se tiene que ir. Se tiene que ir. No tiene nada que hacer. Dice, esto ya se complicó. ¿Por qué? Porque al diablo le molesta la alabanza, lo vuelve loco, lo desarticula. Las fuerzas esas demoníacas salen corriendo cuando tú comienzas a alabar y tú comienzas a decir, soy libre para alabarte, Señor. Aquí yo te alabo, aquí yo te exalto, aquí yo te adoro. Y cuando tú te postras en tus rodillas a orar, entonces hay poder en tu vida. Como iglesia necesitamos ser una iglesia de alabanza, adoración y oración. Fíjate lo que te voy a decir. Dios nos ha entregado a nosotros un territorio. El primer territorio que Dios nos entregó a nosotros es nuestra casa, nuestro hogar. La casa no son las paredes que usted tiene, aunque usted las cuide bastante, ni siquiera la cocina nueva. No, la casa es el hogar, es el lugar donde tú estableces la relación con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con las personas, con los familiares. Es un lugar privilegiado, escucha bien, que Dios te ha entregado. Es un lugar especial, es un lugar único. Como tu casa no hay ninguna. Como tu casa no hay ninguna. Se podrá parecer por afuera, porque aquí como por facilismo, creo yo, ¿no? Hacen todas las casas iguales. Tú llegas a un reparto y tú las ves todas igualitas, del mismo color, con las mismas puertas. Pero lo que le quiero decir es que lo importante no es cómo se ve su casa, sino cómo está adentro. Yo quiero hoy retarte a que tú pienses un poquito y te ubiques un poquito. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Por qué es importante? Porque tu casa, tu hogar, es la fortaleza que Dios te ha entregado. Es el cuartel general de tu ejército. Es donde tú armas el ejército tuyo, donde tú armas lo que tú haces, depende mucho de tu casa, de lo que tú haces en tu casa. En muchas ocasiones las personas pues vienen a veces a verme, me dicen, pastor, necesito que me ayude con una situación. Necesito que me le dé un consejito ahí a mi hijo. Pero cuando yo veo la situación, ese hijo no necesita solamente un consejito, necesita mucho más. Porque la solución no está en lo que nosotros hagamos en la iglesia. Lo que está haciendo la iglesia es un paso importante porque la iglesia es la congregación donde Dios derrama su gloria y usted se alimenta, usted se llena de la presencia de Dios y sale de aquí feliz y disparado al mundo lleno de Dios. Pero lo importante es lo que usted vive día a día en su hogar, en su casa, lo que usted hace en su casa, que haya una disciplina en tu casa. Es importante que en tu casa haya una disciplina espiritual. Estoy dando la estrategia que Dios nos da a nosotros. Cuando tú llenas tu casa de alabanza y de adoración y cada rincón de tu casa, entonces tomas la autoridad de Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso.
A veces usted llega a su casa cansado y no sé qué, y está agobiado, las cosas, los problemas, las situaciones, los viles que vienen, y cómo vamos a hacer y cómo no vamos a hacer. Y usted haga así y ponga una canción de alabanza y adoración a Dios. Aleluya. Cambia el ambiente. Algo sucede. Algo sucede en la condición espiritual de ese lugar que comienza a cambiar. Cuando esas ondas musicales comienzan a atravesar los aires de su casa, la condición espiritual de su casa cambia. La condición cambia. Fíjese, el sonido tiene un impacto tremendo que nosotros no vemos. Nosotros el sonido solamente lo escuchamos. Es por donde nos entra, por los oídos. A algunos le entra por la nariz también. ¿Sí? Cuando está muy fuerte el sonido, te entra por la nariz también. ¿Sí? Este sonido me tiene medio guau aquí. ¿Sí? Pero Dios lo diseñó para que entraran por los oídos, que nosotros los recibiéramos por el oído. Pero el sonido tiene muchos más impactos que eso. ¿Usted ha escuchado alguna vez cuando un avión rompe la barrera del sonido? Que atraviesa la velocidad del sonido. ¿Ha escuchado? Hace ¡boom! Hace así una explosión, ¿verdad? Parece que hubo algo y fue que un avión rompió la barrera del sonido. Fíjese el poder que tiene el sonido. Fíjese la fuerza que desarrolla el sonido. Dígame usted, cuando usted pone esas ondas del sonido en las manos de Dios y establece entonces el propósito de Dios. En una ocasión estuve mirando uno de esos videos que usted ve en internet, bien interesante, donde ponían era una mesa con arena, era como un polvo, arena, y entonces le ponían la frecuencia de diferentes frecuencias de sonido. Y entonces ponían, por ejemplo, sonidos graves, le ponían la frecuencia, y usted veía la arena cómo formaba una figura determinada con esa frecuencia. Cuando se ponía una frecuencia más alta, la figura iba cambiando, y siempre cada frecuencia tenía una figura específica. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No le parece algo increíble? Quiere decir que esos sonidos que usted emite en su casa, no cuando tira la puerta, ¡oh, Dios mío! Eso usted se metió en problemas en el mundo espiritual. Cuando usted tira una puerta, tira una cazuela, o empieza a discutir, qué sé yo. No, tranquilo, alabe al Señor, adórele, y tenga tiempo de oración en su casa, porque eso establece su casa como su fortaleza espiritual. El cuartel de usted es su casa. Entonces, sus hijos y las demás familiares que usted vivan con usted van a sentir esa presencia de Dios. Cuando usted comienza a establecer ese reino de Dios en su hogar, todo el mundo comienza a sentirlo. ¿Sabe qué? Yo siempre le he dicho que el diablo es un estratega y él utiliza la verdad y le pone un poquitico de mentira y entonces la hace parecer verdad completa. Yo lo creo así. Yo lo he visto. Yo he visto personas que a veces llegan a mi casa y me dicen, aquí se siente una buena vibra. ¿Vibra? ¿Qué es eso? Resulta que esos son términos que se utilizan en creencias de esas metafísicas y cosas de esas media raras, ¿verdad? Y entonces el diablo utiliza la verdad de Dios, la disfraza un poquitico y la hace parecer verdad completa. Y entonces nos engaña a nosotros con ciertas cosas, ¿verdad? Pero la realidad es que Cristo vino para establecer, darnos la autoridad a nosotros para establecer ¿qué? Su reino en nosotros. Diga, el reino de Cristo es establecido en mi vida. Cada vez que usted entre a su casa, usted va a hacer esa declaración. El reino de Cristo es establecido en mi casa. Yo le estoy diciendo a usted que usted comienza a declarar que en su casa está el reino de Dios. Y cuando en tu casa tú comienzas a declarar que está el reino de Dios, ocurre. Fíjese, a través de su alabanza y su adoración, a través de la oración, ocurre liberación en tu vida. Hay libertad en el lugar. No me lo inventé yo. La Biblia está llena de ejemplos. Yo te traigo una acá que está en 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Dice en 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Quién se apartaba de él? El espíritu malo, el que no lo dejaba dormir, el cargo de conciencia, la situación embarazosa que estaba metido Saúl, producto de su desobediencia a Dios. Pues entonces cuando venía la alabanza y la adoración se alejaba de él, y venía solamente David con un arpa, venía solamente con unas cuerditas, con un arpa, pero con un corazón de adorador a Dios. ¿Entiende la diferencia? O sea, el problema no está en la calidad de su instrumento, el problema está en la calidad de su corazón, de su adoración a Dios.
Y cuando tú comienzas a adorar a Dios, las cosas cambian a tu alrededor y comienzas a recibir libertad. No solamente que para que puedas dormir bien, sino la Biblia nos registra a nosotros que ocurren milagros cuando nosotros adoramos a Dios con un corazón sincero y nosotros nos unimos como iglesia a orar. ¿Sabe qué? Hasta los presos salen de la cárcel. Hasta los presos salen, las puertas de las cárceles se abren cuando nosotros comenzamos a orar con fe y comenzamos a declarar el reino de Dios en medio nuestro. Capítulo 16 de Hechos, verso 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso ocurrió porque comenzaron a orar y a alabar a Dios con himnos de gloria, declarando al Señor a través de su alabanza y su adoración. Cuando hay una diferencia entre cantar y alabar a Dios. Cuando usted canta para el público, usted canta para que la gente compre sus discos y lo admiren y le pidan autógrafos y todas esas cosas y lo llamen por teléfono y le digan, oye, usted es tremendo cantante, qué clase de voz que tiene, que qué sé yo, su canción me tocó mi corazón, me tocó mis entrañas. Y entonces usted ve ahí a los cantantes echando competencia a ver quién ocupa el primer lugar en la radio. Ese no es la alabanza a Dios, esa no es la adoración a Dios. La adoración a Dios ocurre cuando usted decide adorar a Dios con un corazón sincero. Con un corazón sincero delante de Dios, entonces comienza a suceder cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque las cadenas empiezan a caerse en el nombre de Jesús. Comienzan a romperse los yugos. Tú comienzas a moverte ya diferente. Ya el temor que tenías, el miedo que tenías, ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque comenzaste a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a través de tu adoración todo eso se rompe. Aparece la protección de Dios en tu vida. Aunque las circunstancias no cambien. Las circunstancias de Pablo y Silas no habían cambiado. Ellos estaban metidos en un calabozo, metidos en una ciudad desconocida, no conocían a nadie. Precisamente Pablo estaba estableciendo su primera iglesia en Filipos. Él no tenía allí influencia, no conocía a los jueces, no conocía a los abogados, no conocía a nadie. Estaba metido en un calabozo. Pero ¿qué pasó? Comenzó a alabar a Dios, comenzó a exaltar el nombre de Dios, aleluya. Y comenzaron a temblar aquel lugar y comenzaron a abrirse las puertas y a caerse las cadenas. ¿Usted cree que eso puede suceder? Esas cosas suceden cuando nosotros entramos en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay prisioneros. En el reino de Dios todos somos libres. Dios hace cosas increíbles. Yo le creo a un Dios de milagro, un Dios de prodigio, un Dios que no se limita a nuestras limitaciones, a lo que nosotros podemos ver. Sigamos adelante. Amén. Quiero mostrarte el consejo que Dios da a nosotros desde el principio, desde que Él nos dio a nosotros los mandamientos a nuestras vidas, Él nos da a nosotros un consejo. Está en Deuteronomio capítulo 6, del verso 3 al 9. Lo leo rapidito. Dice la palabra de Dios. Oye pues, oh Israel, Deuteronomio capítulo 6, del verso 3 al 9. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová Dios nuestro, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te las mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos, aleluya. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es que solamente vas a leer la palabra un ratito y vas a ver, ay, ya tengo, ya leí ya la tarea que me asignaron, ya gracias a Dios que ya pude tener este tiempito. No, dice el Señor que no se limita a eso. Dice que nosotros las tendremos en nuestro corazón, la vamos a vivir, la vamos a respirar. Nosotros vamos a hacer una palabra de Dios caminando, una palabra de Dios andando. Donde quiera que vamos, ahí está la palabra de Dios. Todo lo que hablamos, todo lo que comunicamos es la palabra de Dios.
Todo lo que hacemos es la palabra de Dios. Todo lo que enseñamos es la palabra de Dios. La escribimos en todos lados, como que nos digan fanáticos, nos digan locos, yo amo a Cristo, yo soy de Cristo. Amén. Yo lo escribo en todos lados, en los postes de mi casa, en las puertas, para que la gente lo vea, que yo soy de Cristo, que nosotros vivamos en su palabra, que cuando nosotros vivimos bajo la protección de Cristo, estamos viviendo en su palabra, estamos viviendo la realidad, el propósito de Dios para nuestras vidas. Podemos creerle a Dios. Nosotros podemos creerle a Dios. Dios es real. Esto que te estoy diciendo es el primer paso que Dios quiere que nosotros usemos para nosotros poder derrotar esas fuerzas espirituales que quieren afectarnos a nosotros y quiere poner en nosotros desánimo y quiere decir, tú no eres de Cristo, tú eres mío. El diablo quiere decir, tú eres mío, yo te voy a dar prosperidad, te voy a dar estas cosas, te voy a dar 3 o 4 pesos en el bolsillo para que tú adelante y ahí vas a ser feliz. ¿Sabes qué? Conozco muchas personas millonarias que no son felices. El dinero no es lo que nos da a nosotros la felicidad. Lo único que puede darnos a nosotros la felicidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la unción de su presencia en nuestras vidas, poder caminar con seguridad, poder llegar a un lugar con valentía, con autoridad y decir, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. No hay nadie como Cristo. Nada se puede acercar a la grandeza de Cristo. La segunda cosa que Dios espera de nosotros es que nosotros permanezcamos en su palabra. Que tengamos alabanza, adoración, oración, que vivamos una vida delante de Él, que donde quiera que nosotros llegamos, nosotros estamos proclamando su palabra, estamos alabándole, estamos adorándole, estamos siendo embajadores del reino de Dios, pero también que permanezcamos en la palabra. Porque lo importante no es cómo tú comienzas, lo importante es cómo tú terminas. Cuando tú comienzas una carrera de maratón, tú puedes empezar con mucha fuerza y tú te mandas a correr y los otros van despacito. Y tú vas, le lleva como, yo he visto carreras de esas que a veces le llevan mucha distancia adelante y tú dices, ese ya ganó. Y dije, no, todavía le falta 20 kilómetros, tranquilo. Y en esos 20 kilómetros lo van alcanzando y lo van alcanzando y al final casi que llega de último. Y dice, ¿cómo pasó si ese iba de primero? Se desgastó al principio. No supo guardarse para el final. Dios quiere que nosotros terminemos bien. No solamente que comencemos siendo los primeros, sino que terminemos nosotros bien delante de Él. Por eso el Señor dice que los postreros serán los primeros. No te apures, toma el tiempo de Dios. Para permanecer en la palabra es importante creer, vivir y enseñar la palabra. Porque nosotros enseñamos lo que vivimos y vivimos lo que creemos. O sea, hay una relación muy estrecha entre esos tres términos de nuestra vida. En lo que enseñamos, lo que hacemos y lo que creemos. La tercera cosa que quiero decirte para terminar es que lo que Dios espera de nosotros para nosotros poder derrotar estas autoridades, estas situaciones que ocurren en nuestra vida, es que demos fruto delante de Él. En medio de esa situación que tú estás, Dios quiere que tú des fruto. Donde quiera que tú vayas, Dios quiere que tú des fruto. Que tú seas alguien que da frutos para su reino, para el reino de Dios. Nosotros hemos definido la visión de nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos una visión en nuestra iglesia, la cual estoy seguro que usted se sabe de memoria. Guiar a todos los que conocemos a ser adoradores de Dios y a dar frutos para su reino. Esa es la iglesia Rejoice. Nosotros como iglesia estamos llamados en esta comunidad a ser adoradores a las personas que viven en esta comunidad y a dar frutos para Dios, para su reino. Porque cuando nosotros damos frutos, nosotros estamos confirmando el trabajo de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que aquellos que siembran la semilla la hacen llorando, con sacrificio, con esfuerzo, pero después traen felices sus cabillas al Señor, trayendo sus frutos, el resultado del trabajo que haces para Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que ninguna influencia espiritual, escucha bien, puede afectar el desarrollo de la iglesia de Cristo en esta ciudad. Ni siquiera la herencia espiritual que tiene esta ciudad, que es bien triste y bien oscura, ¿verdad? Pero nosotros podemos convertir eso en el nombre de Cristo. Yo creo firmemente que Dios establecerá esta iglesia en este lugar y vendrán personas de todas las naciones diciendo, yo tengo que ir a Sanford, yo tengo que ir ahí a la iglesia de Rejoice en Sanford, porque ahí se mueve el Señor de una manera poderosa. La gente no va a venir buscando aquí el milagrero, el que hace, el que tira polvito, el que hace, no, la gente va a venir a buscar aquí la presencia de Dios, porque hay un pueblo de Dios que vive en la palabra de Dios y Dios se glorifica cuando nosotros vivimos en su palabra y damos fruto para Él. Así que la conclusión que te quiero decir hoy es que no permitas que las influencias espirituales a tu alrededor dañen el fruto de Dios en tu vida. Dios estableció su reino para que nosotros seamos libres. Entonces, levántate en alabanza,
en adoración y permanece en su palabra y da fruto para su reino. Es la recomendación que te quiero hacer en esta tarde. Que no te quedes ahí donde estás, sino en el lugar donde tú estás, hasta el propósito de dar fruto para Dios. De ser alguien que no solamente recibe el beneficio de Dios, sino también que establece el reino de Dios a su alrededor. Y las personas que están a su alrededor conocen a Cristo, porque tú eres un testimonio vivo de que Él está en tu vida. Quiero decirte que los frutos del pasado son del pasado, ya no sirven, ya no te sirven, ya no son frutos que cuentan. Si usted deja un fruto por mucho tiempo, se pudre. Una palabra fuerte, ¿verdad? Se pudre. Y a veces nosotros estamos mirando la foto del fruto que dimos, a veces hace 20 años, 15 años. No, porque yo hice esto para Dios, yo me acuerdo. Y vivimos solamente del pasado. Y Dios quiere que nosotros traigamos eso al presente. Y que digamos que necesitamos nosotros frutos nuevos. En el libro de Isaías, capítulo 5, hay una parábola, es la parábola de la viña del Señor. Y esa parábola tiene una enseñanza muy fuerte, una enseñanza divina, que hace muchos años habló fuertemente a mi corazón. Y esta parábola dice que el Señor tenía una viña y que esa viña era una viña muy especial para Él. Y que esa viña Él la cercó, la trabajó, la puso a que diera fruto, la alimentó, le hizo canales para que el agua fluyera. Le hizo de todo, hasta le hizo una torre para que vigilara a los ladrones, le dio la protección. E hizo todo para esa viña, sembró las mejores vides, las mejores semillas, sembró para que esa viña fuera algo de mucho fruto. Pero dice esa parábola que la viña dio uvas silvestres, uvas agrias, uvas que no le servían al Señor. El Señor ha puesto en tu vida una viña. Te ha dado vida, te ha regalado la salvación. No tuviste que pagar por ella, no tuviste que ir a facilitar con una indulgencia el poder salir del purgatorio. No, Cristo vino sin que tú tuvieras que pagar nada. Siendo nosotros pecadores, viviendo nosotros en nuestras faltas, en nuestros pecados, en nuestra miseria, vino Cristo, entregó su vida para que nosotros fuéramos una viña que da fruto. Nos llenan de mentiras, nos quieren engañar, nos quieren mostrar a un Cristo que está crucificado, que desapareció de la historia del universo. Pero quiero decirte que Cristo está vivo y que Él reina con poder y con autoridad. Y Él quiere tomar nuestras vidas y establecer su viña, establecer la viña que Él soñó. Y no quedemos nosotros viñas que dan uvas ácidas, que nadie se las puede comer, sino que sea el deleite de Dios, que nosotros podamos deleitarnos en lo que Dios hace en nuestras vidas, que podamos ser y vivir para Él en la autoridad que Cristo nos ha regalado. Dios te bendiga mucho.